Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que... Ay, el capitalismo. ¿Será tan malo como dice Maduro? ¿O tan malo como su gobierno? ¿El capitalismo será una buena idea o necesitamos otras alternativas? ¿Realmente si es factible el socialismo o el comunismo, como todos se preguntan? Pues si quieres una respuesta definitiva, entonces no. Pero si quieres realmente saber por qué el socialismo nunca funciona en todos los sistemas que ha sido implementado y nunca, pero nunca funcionará, pues quédate en este video y en este documental donde hablaremos de la historia de la economía y sabremos realmente por qué el socialismo nunca funciona. ¡Comencemos! Bienvenidos sean todos. Así que antes de comenzar te pido encarecidamente que te suscribas, dale like y al final compártelo. Así que ahora sí, empecemos. Antes de hablar de los términos claves para hablar si el socialismo no funciona, tenemos que empezar por cómo surgió la economía. La economía tiene como base muchas creencias y muchas culturas, así que lo voy a simplificar para que sea un poco más sencillo a la hora de saber sin tener que distinguir entre culturas, razas y costumbres. Así que empecemos por la primera parte o la primera fase de la economía, que se llamó, según Karl Marx, que luego hablaré más adelante, el comunismo tribal o el comunismo primitivo. En este comunismo, bueno, en este tipo de organización económica, las personas más fuertes eran las que buscaban la comida y el sustento de la familia, y las más débiles las recibían al igual que les buscaban. O sea que cada uno tenía lo que se merece. Había una distribución, no había libre mercado, no había eso de que se pudiera escoger. Simplemente se proporcionaba y se daba a cada uno por igual. Luego llegó la segunda fase de la economía, que también que de hecho fue un periodo muy largo de la historia de la humanidad, que se conoció como el esclavismo. En este tipo de organización económica surgen muchos imperios, como el imperio egipcio, que trataba de personas que estaban en la pirámide y que trataban a los demás como esclavos. O sea, era el faraón sobre las clases más pobres, que serían las personas que no tenían ningún tipo de privilegio, que se vendían como si fueran objetos. Entonces, era el faraón sobre unos esclavos o personas de clase alta, como sacerdotes, paganos o generales, personas de los ejércitos que tenían dinero suficiente para tener un esclavo. Luego, la tercera fase de la economía la vamos a llamar el feudalismo. Y esto sucede más que todo en la Edad Media, donde ya no hay ese tipo de esclavismo, sino que el que es líder ahora es el señor feudal, que es dueño de una tierra y tiene sus siervos y sus vasallos que le dan tributo de esa tierra. Durante esta época surgió un movimiento muy curioso que se llamó la burguesía, y esto es un aspecto importante, porque la burguesía fue gente de clase media, no de clase alta ni de clase campesina, gente de clase entre las dos, que empezó a tomar fuerza. ¿Por qué digo que a tomar fuerza? Porque los que no eran nobles, o los de la realeza, simplemente estaban por debajo de las demás personas y no tenían ningún tipo de elección. Pero la burguesía empezó a surgir porque empezaron los movimientos culturales como culinarios, empezaron a hacer la compraventa, se empezó a ganar capital, y estos señores llamados burgueses que vivían en villas llamadas burgos empezaron a adquirir capital para comerciar y ahora tener elección política. Estos burgueses empezaron a tomar
mucha importancia, de hecho tanto que permitió la siguiente fase de la economía, que se llama, adivinaste, el capitalismo. El capitalismo surge justo después de la revolución industrial, donde ahora todo es mecanizado, ahora se pueden hacer cosas más rápido y ahora se tienen obreros. Los obreros ahora trabajan en fábricas de manufactura de cualquier tipo de producto que se pudiera generar en una fábrica. Pero estos empleados o estos obreros no tenían muchos derechos. Y de hecho, el señor capitalista o el que era dueño de las fábricas se beneficiaba, y ahora vamos a ver por qué. Pero primero las 3 características fundamentales del capitalismo, que lo definen por definición. Valga la redundancia. La primera sería la propiedad privada de los bienes, que sería la persona que compra un terreno, es completamente dueña e independiente y puede hacer lo que quiera con ese terreno. La segunda era la organización económica o el libre mercado. En este libre mercado cualquiera puede comprar y vender sin tener ningún tipo de regulación. Y la tercera, que no hay ningún tipo de regulación económica. Ese sería el capitalismo esencial o el capitalismo original que se ideó. Pero esto empezó a tener problemas, porque los obreros ahora los de la época tenían jornadas de 14 a 16 horas. No tenían derecho a nada, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a primas como las que tienen hoy en día los empleados. Eran personas maltratadas por la sociedad, por la sociedad. Eran personas que no merecían ningún tipo de trato por culpa de los señores capitalistas. Esto generó muchos problemas y llegó un señor pensador llamado Karl Marx, donde surge el marxismo, el marxismo, no el nazismo ni el narcisismo, el marxismo, como escuchar, marxismo, ¿sí? Hay que aclarar. Resulta que este señor llamado Karl Marx fue el creador de ideas filosóficas, más de todo, porque él mismo era una persona de clase alta, que ideó los problemas de las personas. De hecho, en palabras del propio Karl Marx, ¿qué libertad tiene la persona que no tiene nada? Entonces había una presión financiera muy grande y Karl Marx escribe un libro llamado Manifiesto Comunista, en el que llama al proletariado o a los obreros a rebelarse y a buscar soluciones para que le den derechos al trabajador. Y ahí es donde surge el comunismo y el socialismo. Así que empecemos con la división de los dos, porque no hay que confundirlos. Empecemos con las diferencias más relevantes, porque si bien Karl Marx en el libro del Manifiesto Comunista utiliza los dos términos de manera indiferente, si hay, como lo definía, eran 2 etapas diferentes del socialismo. La primera etapa era el socialismo, que era una fase transitoria en la que la clase obrera tenía los derechos sobre los medios de producción, tenía los derechos colectivos de los bienes y tenía ayuda del Estado. Mientras que el comunismo como tal nunca fue practicado, porque el comunismo en su fin era que la abolición de todo tipo de clase social. O sea, que no iba a haber estatus, no había status quo, se iba a eliminar la herencia, todo lo que Karl Marx presentaba en su libro El Manifiesto Comunista. El problema del socialismo realmente radica no solo en su origen, sino en lo contradictorio que es. Aparte de ser algo hipócrita por respecto de personas que se llamaron socialistas. Por ejemplo, el chavismo, que si bien es otra ideología, tiene parte del socialismo y movimientos bolivarianos. Se suponía que querían devolver el poder al pueblo. Se suponía que si era realmente socialista, el pueblo debía tener el mismo poder que debería tener según lo que decía Karl Marx, pero en realidad nunca fue así.
aparte de otros problemas, porque el socialismo presenta como parte importante la regulación del Estado y la planificación de la compra y la venta del mercado. Y eso trae un problema muy, pero muy grande, porque el gobierno es el que regula y el que dice a quién, cómo y dónde se realiza la compra y la venta de los productos. O sea que el gobierno es quien decide cómo repartir los bienes que hay en el país. O sea que digamos que la alimentación la controla el gobierno y le da a cada quien lo que merece. Las pensiones, todo es solamente y únicamente lo controla el gobierno. Y un solo controlador de los medios de producción es recontra mega peligroso. ¿Por qué? Se acabaría la innovación, por ejemplo. El gobierno regula absolutamente todo. O sea que a la única persona que se le compra es al gobierno. Así que eso es un problema muy grande y lo vamos a ver mirando la historia de la Unión Soviética y cómo realmente el socialismo en la práctica jamás funcionó. Historia de la Unión Soviética. El 30 de diciembre de 1922 fue creada la Unión Soviética con la fusión de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Tras el deceso del primer líder soviético, Vladimir Lenin, en 1924 Joseph Stalin acabó ganando la lucha por el poder y dirigió el país a través de una industrialización a gran escala, con una economía centralizada y una extrema represión política. En junio de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, junto a sus aliados, invadió la Unión Soviética, un país con el que supuestamente había firmado un pacto de no agresión, llamado luego Pacto Ribbentrop-Molotov. Al cabo de 4 años de una guerra brutal, se acabó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió victoriosa como una de las dos superpotencias del mundo, junto a los Estados Unidos. Y así es como se le da inicio oficialmente a la Guerra Fría. En esos años, la Unión Soviética podría presumir de tener en su bando muchas de las mentes más brillantes, no solo del siglo XX, sino de la historia. Por eso, en aquel entonces se sentía la sensación que hoy en día se siente con China, que la Unión Soviética pudiera superar a Estados Unidos militar y económicamente, y superar al mundo capitalista. Pero en los años 60 empieza a haber un declive en el socialismo soviético. El problema de la Unión Soviética era que tenía una productividad muy, pero muy reducida. En los años 70 la Unión Soviética se estaba quedando estancada. ¿Pero por qué? El economista Ludwig von Mises escribió su obra El socialismo, en la que explica las diferencias de una economía libre y una centralizada. En una economía libre como el capitalismo, los emprendedores encuentran problemas con sus planes de negocios y ellos lo intentarán resolver. Unos aciertan en la solución y prosperan, otros fallan y fracasan. Pero en la mayoría de los casos el capital tiende a concentrarse en sectores eficientes. ¿Y cómo podemos saber si ciertos sectores son eficientes? Pues por medio del sistema de los precios. Si yo veo que el precio de algo en un mercado cualquiera está elevado, significa que existe mucha demanda del mismo. En cambio, en una economía centralizada, o sea, socialista, los bienes no se reparten por criterios económicos, sino políticos. O sea que el Estado puede invertir en cualquier sector sin importarle su eficiencia. Esto deja que un régimen socialista, tal vez con algo de suerte, prospere en el corto plazo, que fue el caso de la Unión Soviética. Pero el Estado empieza a gastar con la increíble cantidad de dinero que tiene a disposición. Y de este modo permite crear sectores que de otro modo serían, valga la redundancia, serían imposibles, como hacer traspasos de aguas de cultivos de campesinos. Y claro, como en el comunismo nadie tiene la propiedad privada de los terrenos, pues pueden hacer lo que quieran con eso. Pero esto generó grandes deficiencias a largo plazo, ya que al no haber sistemas de precio, no se sabía cuánto se iba a gastar en un proyecto, creando realmente un caos en la economía. Y como no había libertad de expresión, pues nadie decía nada. Y lentamente la Unión Soviética empieza a decaer de manera silenciosa. Así fue que de esta manera
fue durante un tiempo una de las mayores superpotencias mundiales, terminó estancándose. La crisis del petróleo de 1979 disparó el precio del crudo, lo que volvió a inyectar montones de dólares a la economía soviética. Eso hizo que el Politburó se viniera arriba y a alguien del Kremlin le pareciera una buena idea invadir Afganistán. Hoy en día sabemos que invadir Afganistán y alrededores es ir directo al precipicio, así que los soviéticos cayeron en la trampa afgana. De la nada se vieron envueltos en una espiral continua de aumento de gasto militar, pero no solo es culpa de Afganistán. La Unión Soviética llegó a los años 80 con la vieja guardia a los mandos. Se había convertido en toda una gerontocracia. La edad promedio de los dirigentes de la nación era de 70 años, frente a los 55 que tenía Stalin cuando murió. Luego también llegó un gran problema para la República Socialista, causados por un señor llamado Ronald Reagan, ya que él fue parte de un programa estadounidense de mentiritas al estilo Star Wars. Manipularon una prueba crucial de 1984 y falsificaron otros datos en un programa de engaño que como su objetivo era engañó al Congreso y a la Unión Soviética. El programa de engaño fue diseñado para alimentar al Kremlin con verdades a medias y mentiras sobre el proyecto. Ayudó a persuadir a los soviéticos a gastar decenas de miles de millones de dólares para contrarrestar el esfuerzo estadounidense de desarrollar un escudo espacial contra un ataque nuclear propuesto por el expresidente Ronald Reagan en 1983. Así, de esta manera, Ronald Reagan sacó de la manga un engaño sobre un disque ataque nuclear que supuestamente repelieron con un supuesto escudo espacial. Esto desató el pánico innecesario del Kremlin, haciendo que la Unión Soviética gastara miles de millones de dólares intentando replicar lo que fue una farsa y una estafa estadounidense. Esto, claro, supuso la quiebra absoluta de la Unión Soviética. Así que poco a poco la Unión Soviética empezó a descomponerse, pues en menos de 3 años murieron 3 de sus más importantes dirigentes. Así que los reformistas que estaban cargados de razones cuando en 1985 se consiguió la designación de Mikhail Gorbachev como máximo dirigente de la Unión Soviética, que en comparación del resto de los dirigentes era un joven de 54 años. Y además él tenía muchas ganas de cambiar las cosas. Trató de hacerlo de manera inmediata, pero le tocó la gran prueba de fuego. El peor accidente nuclear de la historia. Chernóbil. Este accidente plasmó la falta de integridad de las autoridades soviéticas, o como también dijo Gorbachev 20 años después. El accidente nuclear de Chernóbil fue quizás la principal causa del colapso de la Unión Soviética 5 años después. El encubrimiento de Chernóbil fue mortal para la Unión Soviética. Las autoridades demoraron varios días en informar del accidente, esto haciendo que la gente de Ucrania y el resto de Europa del Este estuvieron haciendo vida normal sin saber que estaban expuestos a una gran nube de radiación. Luego, la caída del muro de Berlín a finales de 1989 fue la primera señal de que el bloque comunista empezó a desmoronarse. A lo largo de 1990 se celebraron elecciones legislativas en cada una de las 15 repúblicas soviéticas. Por primera vez, la oposición al Kremlin tenía libertad para decir lo que el Politburó del Partido Comunista no quería escuchar. Pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo llegamos a 1990? Pues fácil, Mikhail Gorbachev propuso que el pueblo por fin tuviera un poco más de libertad y que pudieran elegir el mandatario que para ellos fuera necesario. Pero esto fue una gran oportunidad para los nacionalistas de cada una de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Las repúblicas internas de la Unión Soviética empezaron a independizarse. La desintegración de la Unión Soviética había comenzado su cuenta atrás. Todo se aceleró en agosto de 1991 con el fallido golpe del Estado dado por la KGB y el ala dura del Partido Comunista. No había vuelta atrás. Las repúblicas socialistas soviéticas decidieron acabar con la Unión Soviética. Y así fue como llegamos a todo esto. El fracaso absoluto en la práctica de una nación que por un tiempo fue una superpotencia, pero que al final fue un
rotundo fracaso, dando a entender que el socialismo fue un fracaso en sí mismo. Нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально. Y antes de responder que si el socialismo funciona o no, debemos repasar un poco lo que hemos visto. Primero las etapas de la economía, que fue el comunismo primitivo, luego el esclavismo, luego el feudalismo, por último el capitalismo, y luego vendría la evolución, que según Marx iba a cambiarlo todo, que sería del socialismo al comunismo. Bien, por ahí bien. ¿Cuáles eran las bases del capitalismo? Son tres características: la propiedad privada de los bienes, los medios de producción y el libre comercio. A diferencia del socialismo y el comunismo, que sería la propiedad pública de los bienes, la propiedad de los medios de producción o la economía planificada por el gobierno, y ya no habría libre comercio. Si bien las diferencias entre el socialismo y el comunismo son algo amplias, hay que recalcar que el comunismo sería el fin y el socialismo sería la transición al comunismo. Con esto claro, hay que decirlo, ¿no? Ahora bien, ¿el socialismo funciona o no funciona? Como alternativa se han planteado muchas formas. De hecho, Karl Marx en su libro dice: en la fase superior de la sociedad comunista correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Aquí Marx nos está diciendo que el comunismo en su fin no iba a traer la igualdad, sino el lucro colectivo o el enriquecimiento colectivo. Algo que pues todos quisiéramos tener, algo que quisiéramos que fuera posible, pero en realidad no es nada más que una ilusión. Ahora te explicaré por qué. Y todo eso es debido a la hipocresía de los líderes socialistas. Estos líderes no han dado más que mal testimonio de las ideas que suenan muy humanistas y algo muy convencedoras del socialismo, pero que en realidad no son nada más que una farsa viendo la vida de estos hombres. Por ejemplo, de la persona que hablamos, Joseph Stalin, que fue el líder comunista máximo que tuvo la Unión Soviética durante 3 décadas, y la riqueza aproximada de él, según la revista Time, era el 9,6% del PIB mundial, titulándolo como el quinto hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Un comunista, que supuestamente que el dinero iba a ser del pueblo, que la propiedad iba a ser del pueblo, cuando en realidad no era más que una hegemonía, que ahora que ya no había clases sociales, la única que ejercía el poder era el Estado. Otro ejemplo de hipocresía sería Fidel Castro, que fue muy querido por muchas personas, que fue político en Cuba, por ejemplo, pero que según la revista Forbes alcanzó un patrimonio neto de más de 900 millones de dólares. Se suponía que era para enriquecerse colectivamente, ¿no? Pero en realidad nunca fue así. De hecho, hay muchas fotos de su hijo viviendo de los lujos, mientras Cuba vive en una pobreza extrema, o una pobreza casi total. Y según Karl Marx, lo que él se suponía que decía, que el capitalista vive del trabajo ajeno y adquiere su cultura a costa del trabajo del otro. Eso es exactamente lo que están haciendo estos líderes. Así que, según Karl Marx, se suponía que el socialismo iba a traer cosas diferentes. Se suponía que iba a traer un nuevo ámbito, una nueva forma de pensar sobre la economía. Pero en realidad nunca fue así y nunca se pudo materializar. De hecho, Friedrich Engels, uno de los que le ayudaron, escribió en uno de sus libros que cada progreso de la producción es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida. Cada beneficio para uno es por necesidad un prejuicio para otros. Así que el señor Friedrich Engels nos pudo demostrar que realmente
el beneficio sobre los demás no es solamente parte del capitalismo, que aunque sus prácticas en su tiempo fueron muy liberales, el socialismo trae mayor pobreza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escoger? Tal vez la dignidad del capitalismo o la hipocresía del socialismo. Así que con esto en mente tienes que saber que así te lo presenta un político tratando de traer nuevas ideas o las mismas del socialismo, tienes que saber que ese tipo de ideas son obsoletas y que en todas las aplicaciones que han tenido nunca han funcionado ni funcionarán. Entonces, ¿cuál sería la única solución que tiene el ser humano como sistema económico? Pues es algo complejo, pero como no todo es blanco y negro, se han empezado a implementar algunas ideas a favor de los trabajadores en base al capitalismo, que permite el progreso de la nación. Al contrario que una economía centralizada, que ya hablamos de eso, trae pobreza a la nación porque no permite la innovación. Así que en sencillas palabras, el socialismo nunca funciona.